Tengan muy buen día. Esta es la clase Mecánica de Suelos Aplicada, grupo número 2. Y hoy es jueves 18 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a seguir hablando de taludes de volteo. Entonces, en un instante les muestro la presentación. Entonces, ahí está. Estamos en este capítulo 5, que es taludes. Y ya hemos entrado de entrada, o sea, ya hemos visto desde el principio los tipos de rotura, rotura plana, rotura en cuña. Y el día de hoy son ustedes expertos en rotura plana y en cuña. También son expertos en rotura circular, que es este caso. Y ya hemos visto varias cosas de rotura por vuelco. La clase anterior hemos dicho, si tenemos un bloque aislado hay un cierto comportamiento y hay que distinguir que puede haber deslizamiento ahí y además vuelco. Y han hecho el ejercicio 5-7, que era muy fácil, pensando en qué es qué. Han dicho, voy a hallar las fuerzas y con esto los momentos volcadores. Así han aprovechado de ver el coseno de beta, el seno de beta, porque esto viene de esa manera. Y en realidad dónde actúa esta fuerza. Y luego al hacer la diferencia con agua y sin agua, les ha salido eso muy simple, pero igual ayuda mucho a entender qué hacer en estos casos. Uno ve eso y dice, eso sí que podría ser un caso de la vida real. Entonces, considerando esa resistencia a tracción, sé qué hacer. Y si ahí abrió una junta, también entiendo cómo puedo manejar la situación. Por supuesto, después de resolver pueden haber surgido preguntas, entonces este es buen momento para preguntar cualquier cosa con respecto a este ejercicio 5-7. Bien. Y luego hemos dicho, vayamos a ver el conjunto. En el conjunto, este de acá, y hemos dicho, veamos el vuelco por flexión. Entonces, hay cierto análisis cinemático detrás, sí, y hemos dicho, para el mismo caso anterior, ahora decimos, también podría haber una fundación arriba. La idea es que nosotros tenemos el talud, que representa ese de ahí, este de acá, y tenemos un ángulo, y el ángulo entre las juntas, ahí, es un ángulo phi, y le sumamos ahí y trazamos esta línea. No es un círculo mayor, no es un círculo alrededor del centro, sino es un círculo mayor y con más o menos 20 grados, si el polo de estas discontinuidades caen ahí, nos avisan que va a haber vuelco por flexión. Con respecto a esto. Y al respecto hemos dicho, hay otros libros que más o menos 20 lo mueven un poquito. No importa cómo manejemos nosotros, sea de áreas iguales como este o ángulos iguales. La idea es que vamos a pensar en el talud, luego en el ángulo de fricción y más o menos 20 como líneas que vayan de esa manera. Entonces esta o esta sección, y si el polo de una discontinuidad cae por ahí, realmente nos puede haber vuelco por flexión, considerando adicionalmente que el espesor de los estratos es el suficiente para que haya flexión, ¿no? Eso queda claro que va implícito. Muy bien. Luego hemos dicho, se han hecho pruebas y con esa geometría estos autores han dicho, calculemos el factor de seguridad con esa ecuación. Hemos aprendido a utilizar esto.
Y ahí ha aparecido el ejercicio siguiente, el 5-8, que es el complemento del resto con los mismos taludes. Ahora hay que hallar, si es posible, vuelco por flexión. Entonces uno mira esto y dice, aquí está otra vez el talud y yo puedo ver que hay una discontinuidad 3 en este sentido. Y cuando veo aquí ese dibujo, entiendo que si ese es el talud, esa discontinuidad está en ese sentido. Entonces uno así ve y dice, sí, que pues, tiene que haber flexión por ahí, es posible. Por lo tanto, eso involucra que para esta discontinuidad 3 el polo está ahí y ustedes han dibujado esta zona, saben cómo hacerlo y adicionalmente han puesto ese polo y han encontrado lo mismo, rotura por vuelco por flexión por la discontinuidad 3. Con respecto al análisis cinemático, esto que está acá, ¿no? Todo eso. Y lo que está en este ejercicio, que ahora que han resuelto, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Y después han aplicado, han obtenido la resistencia a la tracción y han usado la gráfica correspondiente, esa de ahí. Pero para estos valores les ha salido 3.16. Normalmente este es lo que yo veo en los exámenes, que puede subir mucho y bajar mucho por la escala logarítmica, pero han podido trabajar bien, han quedado tranquilos ustedes con ese valor. Sí, salía ese valor. Perfecto. Sí, salía un valor muy similar. Bien. Claro, por lo gráfico puede variar un poquito, pero es ahí donde yo veo que no utilizan la escala logarítmica, de ahí viene que puede variar mucho, pero esa es la idea. Entonces no hay problema, uno ya entiende, sabe cómo trabajar, sabe que tiene que tener cuidado con el ángulo de fricción, tiene uno para 25, otro para 10, otro para 40. Y después hemos dicho, por supuesto que adicionalmente hay programas, no hemos visto más, pero hay programas que permiten hacer análisis más exactos detrás. Y ahí hemos acabado la clase anterior. ¿Todavía hay más? Sí. Todavía está el vuelco de bloques, ¿no? Hemos dicho, si hay estas discontinuidades, pero además hay otra, entonces no es flexión, sino son bloques que terminan volcándose. Y por supuesto que también hay cierto análisis detrás, análisis que es cinemático. Si bien está en inglés, pero uno termina diciendo, no es complicado esto, solo que tengo que pasarme el tiempo de cada vez dibujar y veo que no está en mi formulario estas plantillas, de modo que debo conocerlas y debo entender cómo hacer el dibujo. Bien, entonces aquí me dice, pensemos a ver cuándo es posible esto de acá. En primer lugar, noten que aquí hay una discontinuidad y aquí una que se le dice la conjugada, la basal. Bien, entonces uno a partir de eso dice, aquí está el talud. A ver, en algunas gráficas aparece este lado, a este otro lado. Entendemos que visto así es un diagrama de áreas iguales, pero podría ser de ángulos iguales, da lo mismo. Y en este dibujo se lo ha dibujado en este sentido y aquí la dirección. Perfecto, entonces esto ha quedado norte-sur. Y luego me dice, mire, usted necesita tener el ángulo de fricción. Entonces el ángulo de fricción de esas discontinuidades, no es del talud
sino de esas discontinuidades está asociado con esto. Y normalmente, pues, uno agarra y se han fijado en los ejemplos, ese phi es 30, ¿no? Por supuesto, podría variar 25, 40, pero eso es lo común. Entonces, aquí en especial se ha dibujado, no porque siempre sea así, pero es lo más común, 10, 20, 30, y se tiene un círculo. Y ahí uno ve el círculo detrás. Y además hay unas líneas aquí, uno dice, ¿qué será estas de acá? Y uno dice, son límites, entonces uno entiende que el más menos 20 es muy razonable, si bien que quede claro, aquí no da un valor en especial, pero en el dibujo uno dice 10, 20, entonces 20 aquí y 20 aquí es lo estándar cuando uno hace análisis, porque eso es casi paralelo. Después de eso ya no es paralelo, ese es el fondo, a ciertas cosas, ¿no? Al talud. Y después dice, ahora han quedado determinadas con esto y el círculo una zona A y una zona B. Y esas zonas A y B, con este circulito, nos van a definir si hay falla por bloques. Y me dice, las intersecciones, ahí está, primera palabra, intersecciones que caigan en las zonas A y B representan bloques potencialmente inestables. Intersecciones. Perfecto, uno dice, a ver, voy a tomar un ejemplo. Voy a pensar que este es el talud y por citar algo, hay una discontinuidad que sea prácticamente vertical y por decir algo vaya a ser un poquito difícil de dibujar, pero más o menos resultó en eso. Muy chueco, pero esa es una. Y además hay otra en la que tengo esa condición ahí, y esa también resulta ahí y me dice se intersectan ahí, ¿no? Es lo que yo veo. Y me dice, no importa que la zona sea A o B, esta es una intersección, este es el talud y esto me dice que es posible, aquí dice, tener bloques inestables. Pero además le agrega y dice, ¿cuándo son en esa condición? En inglés ahí está el cuándo. Se combinan con polos en la zona A y son polos basales. Entonces, adicionalmente a estas intersecciones, puede haber planos basales, otros planos. Y dice, a ver, otro plano, por ejemplo, otro plano. Podría ser otro que venga en este sentido. Vamos a decir, acá un plano en esa forma, más o menos, ¿no? Pero ese es otro plano. ¿Y dónde cae el polo de esto? Aproximadamente ahí, ¿no? Ese es el polo de este otro plano. Y me dice, está en la zona A, ese es un polo. Entonces, si uno termina con este sistema de con estos dos planos, entonces en esta condición es posible esa falla por bloques. Esa es la idea, ¿no? Ese es el análisis cinemático. Entonces uno dice, a ver, si yo veo un plano,
Y hago el talud y digo, ese es el talud, pero pongámoslo en otro color. Y digo, yo entiendo que ese es el talud. Y por supuesto ahí está el ángulo y digo, aquí hay de inclinación 70 grados. Entonces igual voy a hacer otro para que parezca más este. Y digo, entonces eso me llevaría a algo así, ¿no? Como talud. Y luego me dice, hay otro que representa este de acá, cuyo polo está ahí. Entonces digo, si este es el talud, la inclinación de este es mucho menor, ¿no? Así como está dibujado ahí. Entonces digo, ese otro quizá pueda ser de inclinación mucho menor, un plano y un sistema de esa manera, ¿verdad? Y además me dice, hay otros dos cuya intersección cae ahí. Entonces uno dice, podría ser uno o dos, no importa. Y si uno dice la intersección está ahí, ¿cómo uno dibuja aquello? Entonces dice, esa línea con respecto a esta tendría que representar pues una intersección en ese sentido. Es la idea de este punto, ¿no? Más o menos como intersección. Y ahí uno dice, perfecto, eso es lo que puede representar esa combinación, unos bloques. Y es un poquito más difícil de ver la intersección, pero esa es la idea. Vamos a ver más detallitos. Entonces, al respecto uno dice, ya, he entendido eso, entonces vuelvo a mi ejemplo. No está ya un ejercicio que tengan que hacer, pero dice, todo el ejemplo que he manejado desde el 5.1, el 5.2, etcétera, era este. Y ahora consiste en ver otra vez el talud y si el talud está aquí, al otro lado aparece ese círculo con un valor de phi, ahí aparece ese círculo, más menos 20 grados, y ahí aparece esta zona A y esta zona B, ¿verdad? Y me pregunto, ¿qué intersecciones o qué polos caen ahí? Y ninguna, ¿no? En este ejercicio, ninguna. De ahí que no sea posible una rotura por volteo. Pero uno dice, me gustaría ver más, y ahí aparece el ejemplo 5.9, que un momento más lo voy a subir. Y en este ejemplo 5.9 dice, miren, y es más, voy a tomar un segundo, porque ya está listo y lo subimos. Y decimos 5.9, ¿dónde está aquello? Trabajo, ejercicios. Ok. Entonces, si quieren revisar en paralelo, acabo guardar. Entonces ya está dentro su Classroom en ejercicios de este capítulo 5 que es taludes.
Y ahí dice, bueno, preguntémonos ahora qué otras situaciones podrían haber. Y ahí dice, tenemos nosotros una dirección de buzamiento y un buzamiento para un talud 1, un talud 2, una discontinuidad 1, 2 y 3. Y dice, para este talud 1, determinar los tipos de falla posibles en una proyección de ángulos iguales. Y en la otra dice, determinar qué tipos de fallas son posibles en una proyección de áreas iguales con la superficie que muestra el afloramiento de planos que hemos visto en nuestro texto con ese término daylight. Entonces dice el talud 1 es este y todo lo que hemos aprendido hasta ahora involucra esto, encontrar el talud y después de encontrar el talud, ver dónde está la zona para falla por bloque, esta zona. ¿Dónde está la zona para falla de cuña? Aquí. ¿Dónde está la zona para la falla asociada con flexión, vuelco por flexión? Y la que acabamos de aprender, ¿dónde está la zona esta? Y una vez que uno tiene eso, se pregunta, intersecciones y polos. ¿Hay algo aquí? No. Cambio de talud y por supuesto al cambiar este es un talud y este es otro talud con las mismas discontinuidades, entonces cambia la situación y además en este decía, mire caso B, utilice áreas iguales y además este de afloramiento, entonces ya no puedo utilizar esto en cuña, tengo que utilizar este otro caso, entonces para este otro talud resulta que aparece este otro caso y tengo que saber manejar. El 5.9 los va a ayudar. Y lo mismo, la pregunta 2 asociada con el ejemplo 5.9 de otro examen. Y ahí dice, mire, para el primer talud ha hecho lo mismo. Y el que nos interesa, si este es el talud, aquí un círculo y en este círculo hay que revisar intersecciones. Y aquí dice al final, evidentemente viendo esto existe una falla por volteo de bloques. ¿Por qué? Porque el polo 3 cae en esta zona y la intersección cae en esa zona. Entonces yo veo una intersección aquí y veo el polo ahí. Y eso ha ocasionado que se den las condiciones para que pueda haber volteo por bloques aquí, con esas condiciones, es lo que veo ahí. Y si cambio de talud, entonces ahí dice no cae, no hay falla por bloques, está bien porque he revisado yo esto, pero es muy interesante como aquí el polo cae ahí, la intersección cae ahí, entonces el polo casi ha hecho que caiga en esta zona, entonces casi se desliza, pero por los más menos 20 grados es un poquito más, entonces por eso no podemos esperar caída de bloques en este caso. Entonces igual es para que practiquen todo, ¿no? En este ejercicio 5.9 se pide pensar en todo. En los anteriores había varias partes asociadas. Cuando hablamos de bloque, no había que considerar, por supuesto, cuña ni volteo. Cuando hablamos de cuña, solo cuña y así. Ahora en este 5.9 viene todo combinado para que practiquen y no se olviden que se puede expresar eso de esa manera o de esta otra manera. Si bien el talud es diferente, pero es lo mismo, pero noten que los dibujos, por supuesto que pueden variar un poco dependiendo si es ángulos iguales, áreas iguales, y esto como dibujar es importante. Entonces, para que no se olviden esta práctica y para que distingan además en lo cinemático cuando hay bloques. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Ingeniero, Adelante. ¿podrías recordarme, por favor, cómo es que construimos la zona de afloramiento de esta zona circular en la zona de áreas? ¿Desde dónde debemos tomar la longitud para construirla? Sí. Entonces, si por ejemplo tomamos esta de acá,
decimos, agarramos nuestra reglita y evidentemente el PowerPoint tiene la reglita y primer punto que debemos conocer es el talud y asociado con el talud, no veo si eso está bien, entonces 90 grados del talud, entonces, a ver, déjenme ver algo aquí. No me fijo los ángulos, pero vamos a decir que evidentemente ese sea la dirección de buzamiento, la dirección, ¿no? Entonces digo, la primera línea que conozco es esa de ahí. Ahora sí. Entonces, ¿dónde está mi talud? Este es el talud y este representa el alfa de ese talud. ¿Conozco el alfa del talud? Conozco. Y digo, entonces conozco este punto, que es la intersección con el talud, y adicionalmente sé dónde está el polo. Esa es la clave. Entonces, ¿dónde está el polo aquí? Acá. Y yo mido porque esta proyección es de áreas iguales, solo áreas iguales, sino no funciona en el método, pero sí puedo trazar siempre en programas. Entonces, en el método digo, de esta distancia con mi regla tiene un valor L definido. Y yo agarro mi regla, ¿no? Esa es la clave y eso es lo que ustedes deben hacer. Y digo, ¿cuánto mide esa distancia? Entonces, por decir, en esta mi regla, digo, mide desde este punto 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, punto 4. En esta mi regla, en esa escala. Entonces yo ya sé que ese L es 3.4 centímetros. Y por supuesto va a variar de figura a figura, pero acabo de determinar la distancia entre el polo y el talud. Y después de eso, solo agarro mi regla y la pongo en diferentes puntos. Voy a poner uno solo y con otro color. Perfecto. Entonces agarro la regla y condición. Y esa es para todos los puntos. Agarro y la pongo que pase por el centro. Entonces, ¿dónde está el centro aquí? Por ahí. Y hago que esa regla tenga una línea y esa es mi línea. Y en esa línea debo yo marcar el punto, este de acá, ese de ahí, pero ahorita lo pongo, que es la intersección con el talud. Entonces vuelvo a esta otra y digo, en esa que ha pasado por el origen, debo yo poner ese punto que es conocido y con la misma distancia de L 3.4 centímetros, llego hasta ahí, de tal manera que entre uno y otro he marcado el mismo 3.4 centímetros. Y eso hago para diferentes puntos del talud. A ojo, diferentes puntos del talud. Y esos diferentes puntos del talud a 3.4 pasando por el centro me van a construir esa superficie. Si la hacen a mano, a ojo, se va a parecer, pero van a tener mal, por supuesto. Y aunque me escriban, no, ¿por qué se parece? Por supuesto que se va a parecer, pero no es la que tienen que trazar. Esa es la idea. ¿Preguntas? Quedó claro, gracias. Bien, Inge, una pregunta. adelante. En la falla por vuelco,
por falla, por vuelco de bloques, decía que se tiene que dibujar una circunferencia del ángulo de fricción, pero eso era cuando todos tenían un ángulo de fricción igual, o sea, era de 25 grados, creo. Si tuvieran distintos, tendríamos que sacar una media. Tienes que elegir. ¿Tú sabes sacar una media? Sí, la has aprendido a calcular en el método de Young. Ya se aprendió a calcular el phi aparente en diferentes condiciones. Ese es el exacto, el aparente, cuando hay diferentes ángulos de fricción en diferentes situaciones. Pero normalmente uno no necesita entrar a ese detalle. Simplemente puede decir, voy a yo tomar o el menor o el mayor o el promedio y eso me va a avisar mi condición cinemática. Y ahí digo, entonces aquí, ¿verdad? Si el phi fuese un poquito más grande, igual va a haber falla. O sea, lo cinemático hace que se dé. Ahora, el valor exacto del factor de seguridad es obviamente ahí donde uno puede decir, claro, no sé, tal vez quede estable, tal vez se caiga, va a depender de este phi, pero ¿necesito yo tomarlo exacto? Por supuesto que no. Pero tengo que entender cuál es ese phi, por eso en los exámenes se cierra y aparecen cosas lógicas y diferencias entre lo que es cuña, lo que es una, porque son otras discontinuidades. Entonces basta que se den cuenta a qué phi se relaciona, al del 1, al del 2, al del 3, esa cosa, y ahí uno toma la decisión de cuánto debe ser phi. Pero de lejos, este es un análisis cinemático que nos avisa la posibilidad. Ni siquiera toma C, entonces otro va a ser el factor de seguridad, no tiene por qué caerse. Pero realmente en esa maraña de aquí, ¿no? O sea, una vez que tengo muchas discontinuidades, me ayuda muchísimo a distinguir qué va a pasar. Ese es el fondo, nada más, así la deben ver. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Y cuando vemos el video de esto, aparece lo siguiente. Una ligera diferencia, como todo, pues, un montón de otros criterios, variaciones, y no hay que desesperarse, solo hay que entender lo que está detrás para tomar decisiones cuando yo esté con mi talud en la vida real. Entonces, igual veamos qué dice, una pequeña diferencia. Una proyección de áreas iguales y aparece el talud. Ahí está el talud. Y luego dice el polo del talud, relacionado con bloque y los más menos 90 grados. Y ahí el ángulo de fricción del que estamos hablando y paralelo por el polo, una que no hemos visto hasta ahora. Y después todo igual. Y dice, ahora hay una sección adicional. Habíamos dicho nosotros, si cae entre lo que sería la combinación verde-rojo, hemos entendido, lo hemos repetido, funciona. Pero aquí nos dice, mire, en realidad si el polo está en la zona roja, que es un poquito más allá, va a tener falla. Bien, todos los exámenes están solo en el centro, no se preocupen, pero es lógico que sea así. Y salía de un libro y sigue el libro vigente, es uno bueno. Pero cuando uno encuentra eso, dice, realmente el polo podría estar en la zona roja y tiene su lógica. Tiene su lógica. Entonces parece que esto es más exacto. Pero uno no quiere desubicarse, ya está practicando este semestre. Nos quedamos nomás con esto que está ahí. Por eso recién traigo el video, pero entiendan que es correcto el video. Y no hay que pelearse. Cada vez que uno aplica cosas, es lo que más he intentado enseñarles. Siempre hay muchas posibilidades
las hipótesis que se tienen con respecto a la realidad. Uno siempre tiene que asumir cosas y solo puede asumir cosas entendiendo lo que está detrás. Entonces, en este caso, esto de acá es más razonable en cuanto a lo que representa la falla. Pero no hay problema, no hay problema. Nos quedamos con los ejercicios. Pero hay que saber, ¿no? No es que como docente digo, estas hojas ya están amarillas, pero así quedamos. No hay nada más alumnos. No. O sea, hay esto y así de claro, y yo como docente recién he visto esto hace un par de semestres, pero ya les explico y no se hacen lío. ¿Ok? Bien. Entonces esa es la idea en cuanto al análisis cinemático. ¿Hay alguna pregunta adicional? Bien. Entonces, ¿cómo se hace el análisis determinístico? Uno lo que tiene, y es linda esta fotografía que está en el texto de este libro de la Universidad de Madrid, y dice, mire, ahí se nota que definitivamente es un macizo y definitivamente hay ciertas discontinuidades en este sentido y otras en este sentido, ¿no? Se las ve claramente. Y además otras acá, ¿no? Y se forman bloques. Y aquí veo cierta forma, aquí otra, y no es que está tan definido como esto de acá, unos bloques perfectos. Pero dice, ¿sabe qué? Para entender si esto es estable en cuanto al volteo de bloques, y después de que ha visto que funciona bien en su análisis cinemático, lo que debería hacer es un modelo. Y ahí aparece Goodman y dice, haga un modelo en que usted defina, no de ninguna manera es de la realidad un valor delta X de cada bloque y haga que toditos tengan el mismo delta X. Y usted construya esta geometría. Escuchen bien, Goodman, ahí me olvidó poner Goodman y Bray, dicen, pues simplemente construya esta geometría para eso. Y para construir esa geometría, asuma el número de bloques que vea conveniente, pero decida el delta X que va a ser el mismo. No es la realidad, es su modelo. Entonces aparece un bloque 1, 2, 3, 4, un bloque N, etc. Y por supuesto, en esa situación, uno conoce cierta inclinación en este sentido, conoce el ángulo beta y conoce cierta inclinación en este sentido. Y dice, perfecto, ahí hay un ángulo, ahí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo. Entonces, esto puede dar lugar a mi volteo en bloques. Entonces, uno en este modelo dice A1, que es esta distancia, corresponde a la tangente de un phi menos alfa. Si tengo alfa y tengo phi, constante que asumo, constante para todo, A1 es eso. Y A2 es el delta X por tangente de alfa. Y el B es delta X por tangente. Entonces uno dice, muy interesante. Si empiezo con eso, acabo de definir un A1 aquí y un A2 aquí y un B que es esta altura. Entonces uno dice, ya, entiendo que no tengo que saber de memoria, pero puedo conocer. Hecho. Entonces estoy definiendo mi geometría con eso y distingo que he definido eso, eso y eso. Luego me dice, siguiendo Goodman y Bray, para los cálculos, la numeración de los bloques se realiza comenzando por el bloque inferior de desmonte. Entonces se refiere a esto. ¿Cuál es el bloque inferior? Este es el 1, luego el 2, luego el 3, aquí. ¿Cuántos hay dibujados aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. Excelente.
Y me dice hecho. Entonces, con esa numeración de bloques, la altura de un bloque situado por debajo de la coronación es esto, es la siguiente. Entonces, la altura de un bloque por debajo, es decir, esto, debe ser esa ecuación. Y por encima debe ser esta otra ecuación. Entonces uno dice, tengo que ir con cuidado, ya voy a ver con calma, no hay problema. Lo que debo entender ahora que además estoy definiendo las alturas de estos bloques. Muy bien. Y luego me dice, en esta misma situación y definiendo la geometría, considerando los bloques aislados, en la parte alta del desmonte se producirá un deslizamiento siempre que alfa sea mayor que phi. ¿Cuál es la parte alta del desmonte? Esta de acá. Y si veo este, me dice, en este sector, este bloque puede deslizarse. ¿Cuál es la inclinación de ese bloque? Es conocida, es alfa. Y otra pendiente, aparte de este deslizamiento, ¿no? Está asociado con alfa y este otro beta está asociado con la inclinación general del movimiento del bloque. Perfecto. Entonces digo, si phi es mayor que alfa, si alfa es mayor que phi, se desliza y ese bloque empuja al siguiente y empuja al siguiente. Y eso es lo que me dice, ya que los bloques no tienen esbeltez suficiente para volcar estos de aquí, porque es de la parte del desmonte. Pero entonces todos los bloques del talud deslizarán. Primera idea. Los bloques intermedios, aquí, ya pueden volcar por su esbeltez, porque los yes que he hallado son lo suficientemente grandes. Y los bloques inferiores, estos de acá, aunque no tienen esbeltez suficiente para volcar, pueden hacerlo o bien deslizar debido al empuje producido por los bloques intermedios. O sea, esto empuja a esto y yo tengo las dimensiones con esas ecuaciones y esto empuja a esto. Este de seguro no desliza, estos ya pueden volcarse y estos, dependiendo cómo se empuje y dependiendo cuán grandes sean, pueden o solo deslizarse o pueden volcarse, es lo que me dice. Entonces, tengo los números, tengo el delta X, tengo los altos y adicionalmente tengo el ángulo phi y sé cómo se va a comportar. Perdón, un segundo. Y eso me dicen Goodman y Bray. Y ahora en su texto, y estoy leyendo literal lo que dice tu texto, dice, a partir de las figuras 10, 14 o 10, 15, esta es la 10, 14, se pueden establecer las relaciones para obtener las alturas respecto a la base de los bloques de los puntos donde se produce la transmisión de esfuerzos de unos bloques a otros. Dice, por ejemplo, si aquí hay un bloque, este se mueve y al moverse con el otro bloque, aparece una fuerza P de este bloque sobre este. En otras palabras, en este bloque N aparece una fuerza P sub N. Y como resultado de la fricción aquí, si esta es la normal, hay que verla así, si esta es la normal, aquí hay un cierto movimiento hacia arriba, hacia abajo, lo que sea, y aparece mu por pn. Y uno dice, ¿qué es eso? La fricción por pn. Sí, ¿qué va a ser la fricción? La tangente de este ángulo, por supuesto. La tangente del ángulo que haya aquí. Y ahí conozco mu por pn. Entonces, si hay esa fuerza, aparece eso. Está el peso a este lado, por supuesto, una normal. Aparece además la resistencia para que no se deslice en función de phi de este otro. Y al otro lado, este bloque en esa situación vuelve a empujar con un Pn menos 1 a este otro. Entonces, un Pn y un Pn menos 1 y la perpendicular. Ahí paro un segundo y veo qué está sucediendo con los alumnos. Un segundito. Ok.
Muy bien. Y por el otro lado me dice, esta es una figura y esa figura involucra un deslizamiento aquí, como se ha podido ver. Y la siguiente figura involucra un volteo. Con respecto a este punto, este bloque o este otro involucran esas mismas fuerzas en ese sentido, pero la posibilidad de que esto se voltee. Si se voltea, entonces hay que pensar en este punto y los momentos aquí. Y aquí dice, si este bloque tiene una altura yn, esta fuerza actúa a una distancia mn. Y esta otra a una distancia L. Y sigue siendo el delta X para este bloque que tiene una altura IN y la misma inclinación alfa. En el anterior caso me decía para esas fuerzas igual actúa un M a cierta distancia, pero ahora hay una resistencia por fricción. Entonces, este método dice, igual no se preocupe en esta consideración que usted ha definido los bloques. Para cada bloque puede calcular los valores de M y L, ¿no? Hemos dicho un M y un L, que representa dónde actúa esta fuerza y dónde actúa esta otra. Y me dice, para los situados por debajo de la coronación, estos de acá, calcule M de esa manera, L de esa manera. Como conoce Y, es el mismo. Como conoce a uno, conoce L. En la coronación, utilicé de esa forma y sobre la coronación, utilicé de esa manera. Entonces es fácil a 1, a 2, no es que hay mayor ciencia para decir eso, pero he calculado valores de M y L ahora en este sistema y las fuerzas. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? He dicho, si vuelvo atrás, en este sistema, yo diseño mi modelo. Deseo dar un delta X específico y conozco, por supuesto, la inclinación que puede haber en este sentido por donde se desliza y conozco este otro ángulo que representa el movimiento total y además este otro en ese sentido, ¿no? Entonces ahí está la idea de esos dos taludes en el análisis cinemático más el otro, ¿no? Entonces ahí están esos dos y decimos excelente, consecuencia, yo puedo hallar a 1, a 2B, puedo hallar las alturas Y, conozco ese sistema y ahora además puedo conocer dónde actúa ese P y ese Pn-1, M y L con el cuidado y estas ecuaciones que no tengo que saber de memoria, entonces está definido aquello. Y luego Goodman y Bray dicen, ahora sabe qué, la fuerza de deslizamiento que podría haber ahí, por supuesto que es fácil. Si hay una normal R, multiplico por el coeficiente mu, y el coeficiente mu es la tangente de phi que hay ahí. Entonces, ese R tiene que ver con la normal, y la normal tiene que ver con el peso y esa relación de esfuerzos en un lado y el otro lado. Y el valor de ese tiene que ver con el peso y el seno menos esta relación de esfuerzos y me da la fuerza. No necesito saber de memoria. Y luego me dice, entonces el Pn menos 1 de fricción es el Pn menos ese valor. Y digo, ya estoy entendiendo que este me da este valor a partir de este. Con esta ecuación de peso, fricción, alfa, fricción. Fricción tangente de phi. Digo, difícil, ¿no? Muy fácil. Y luego me dice, y para obtener la otra fuerza cuando hay volteo, con esta otra idea, me dice, igual que antes, este valor se asocia con este otro, con esa relación. Y aquí aparecen los valores de M, delta X, y digo, facilísimo, esta es una ecuación muy simple para cada elemento. Entonces puedo hallar una fuerza asociada con este punto en función de esta fuerza, con solo la geometría, ¿no? Se ve ahí. Y aquí lo mismo, pero esta produciría vuelco, esta produciría deslizamiento. Hecho. Y ahora leamos lo que dice aquí. Sabiendo eso, para cada bloque dice,
el coeficiente de seguridad del talud queda definido por la siguiente relación. Factor de seguridad es el mu disponible sobre el mu requerido. Todo mu, toda mu es una tangente de un ángulo de fricción y dice disponible sobre requerido. ¿A qué se referirá eso? Donde el coeficiente mu disponible, también llamado el mu real, es el coeficiente de fricción que existe realmente en los planos de discontinuidad, y el mu requerido, también llamado el mu necesario, es el coeficiente de fricción utilizando en las relaciones estas de acá para los cálculos de transmisión de esfuerzos para el cual el bloque de pie se encuentra en equilibrio estricto. Ya vamos a entender mejor. Pero dice el primero, el disponible, el que está arriba, tiene que ver con el coeficiente de fricción que existe realmente en los planos de discontinuidad. Estábamos hablando de eso hace un momento, ¿no? Era 25, 30, pero sé que ahí entra el ángulo. Y el requerido es ligeramente diferente. Me dice el requerido es el coeficiente de fricción utilizando en las relaciones para los cálculos de transmisión de esfuerzos. En otras palabras, aquí me dice yo voy a introducir ese coeficiente ahí, si hay otro no importa, ese coeficiente ahí. Esa es una cosa que no es exactamente lo que tiene la discontinuidad, son cálculos que yo puedo utilizar. Y en un momento vamos a ver mejor. Perfecto, entonces hay que distinguir ambos. Antes de que puedan hacer una pregunta más. Dice aquí, la forma de operar es la siguiente. Se toma como dato de partida el coeficiente real que se utiliza como el valor de cálculo, obteniéndose los valores Pn1 y Pn-1 de vuelco y de fricción para cada bloque, tomándose el mayor valor de los dos como fuerza transmitida al bloque inferior. El mayor entre estos, la fuerza transmitida al bloque inferior. Procediendo de este modo, desde el bloque más alto hasta el más bajo del desmonte, se obtiene el valor de la fuerza transmitida por todo el desmonte al bloque inferior, así como la fuerza P0 que aplicada en dirección contraria estabiliza todo el talud. Después se irá probando con distintos valores de mu hasta lograr que P0 sea 0, en cuyo caso dicho valor de mu será el requerido para el equilibrio y se obtendrá el coeficiente de seguridad. Bien, eso está escrito, ahora entendamos bien. Dice, mire, usted ha logrado definir esta geometría. En esa geometría sabe que hay un primer bloque arriba. Y ese primer bloque arriba tiene una fuerza P sub n que es igual a 0. El primer bloque, ¿no? Nadie está empujando ese bloque. Y como conoce las ecuaciones, puede inmediatamente encontrar de este lado una fuerza Pn-1 y por supuesto sabe la fricción ahí, estaba en el otro sentido, no importa, y conoce mu por Pn-1. Entonces solo es usar estas ecuaciones, ¿no? Y ahí dice, este valor de mu de cálculo me va a llegar al Pn-1 asociado con deslizamiento y al Pn-1 asociado con volteo, uno o el otro. Y aquí me dice,
conoce este valor. Entonces utiliza esas ecuaciones con estos datos para hallar uno y el otro. Uno es de volteo, el otro es de... ¿de qué era? El otro es de deslizamiento. Y toma el mayor, ese es el que realmente va a ir a continuación al otro bloque y haga lo mismo. Para el otro bloque con estas otras dimensiones, calcule con la misma ecuación, pero ahora ya no, la fuerza no es cero. Ahora la fuerza que va ahí es esta de acá. Entonces calcule la que viene a continuación y la que viene a continuación y la que viene a continuación hasta esta última. Y ahí le va a aparecer lo que se transmite. Y si se transmite una fuerza, esa es la fuerza que usted necesita poner ahí para que esto no se mueva. Con el coeficiente que es el real. Pero ahora cambie su coeficiente real. Su coeficiente real quiere cambiarlo y, por ejemplo, si aquí se necesita una fuerza, le puedo poner un coeficiente mayor. Eso quiere decir, si el ángulo que puse era real 30, ahora puedo poner 32, 35, lo que sea, y hago exactamente la misma operación con ese mismo phi y llego aquí. Y digo, bueno, ahora este último valor va a salir 0, no necesito nada más. O sea, este bloque con respecto a este ya no transmite nada al final. El rato que suceda eso, ese ángulo phi, ese ángulo phi que he asumido, me da la estabilidad, pero no es el real. Entonces vuelvo a ver eso y me dice, entendiendo bien, la forma de operar es la siguiente. Pero ahí creo que hay alguien que se ha salido, me acabo de acordar, solo vamos a ver un segundo mientras leo. Ok, ahora sí. Entonces vuelvo a leer eso y digo, la forma de operar es la siguiente. Lo que acabo de decir, se toma como dato de partida el coeficiente real, la mu real, que se utiliza como mu de cálculo, obteniéndose los valores Pn1T y Pn1S, o sea, esas fuerzas que hemos visto que tienen una ecuación, para cada bloque tomándose el mayor valor de los dos como fuerza transmitida al bloque inferior, procediendo de este modo desde el bloque más alto hasta el más bajo del desmonte, se obtiene el valor de la fuerza transmitida por todo el desmonte al bloque inferior, así como la fuerza P sub 0 que aplicada en dirección contraria estabiliza todo el talud. Después se irá probando con distintos valores de phi, en otras palabras, hasta lograr P sub 0 igual a 0 al final, en cuyo caso dicho valor de mu será el requerido. Entonces ese requerido es el que no tiene una fuerza adicional para el equilibrio y se obtendrá el coeficiente de seguridad al hacer esa división. Bien, esa es la idea, ese es el principio. Ahora uno dice, hay un ejemplo, el 5-10. Por supuesto que este ejemplo es parte de su Classroom, pero todavía no. En este instante subimos el ejemplo 5-10. Y ahí está. Entonces, este ejemplo 5-10 ahora es parte del Classroom. ¿Y qué es lo que dice? Dice, mire, vamos a construir en base a lo que hemos visto en campo, que los bloques son estos, y es un ejemplo clásico, y se han formado 1, 2, 3, 4, 5, bla, 11, empezando a numerar de abajo, y por supuesto que conocemos este que correspondería al ángulo del talud, este otro asociado con esta parte superior, por supuesto que sí, y ese ángulo.
¿no? Eso es lo que dice aquí, y este otro. Entonces, en esa situación, además se sabe que la altura es 9.85 metros. Entonces, con esa idea, dice en este ejemplo 5.10, como hay muchas cosas repetitivas, utilicemos nomás una tabla Excel. Y vamos a poner el ángulo que hemos medido, 31 grados. Entonces hay que usar esas ecuaciones. Entonces dice, cada bloque tiene un valor de n, o sea, representa un valor de n. Aquí hay 11 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Entonces ahí aparece 1, 2, 3, 4, 6, 11. Y cada uno tiene una cierta dimensión. Un delta X que yo defino, no me olvido de aquello, y adicionalmente puedo calcular a partir de aquello los valores de YN, por supuesto de peso, el ancho que he definido, y a partir de eso, para usar las ecuaciones, calculo YN sobre AX, pero es cuestión de solo las ecuaciones, la cotangente de alfa, y veo qué es lo que le sucede. ¿Vuelca o desliza? No vuelca o no desliza. Eso me permite usar una ecuación detrás para hallar el MN, el LN y después las fuerzas PNT o PNS, como acabamos de ver. Y de esa manera uno dice, perfecto, he calculado esto que he visto en ecuaciones en cada bloque, el Y, el W, el ancho, lo que representa el M, el N, el P sub NT, P sub NS, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hago eso de arriba hacia abajo y puedo ver que el valor de YN en ese sentido tiene los valores que están ahí, no problema, el peso, el ancho que tiene que ser constante. Y aquí me dice, en esta tabla se puede observar cómo el primer bloque, empezando por abajo, desliza. El primer bloque es este, y desliza, dice, ya que la fuerza necesaria que ante el deslizamiento sería positiva y mayor que la necesaria al vuelco. Dice, este bloque está asociado con estas fuerzas y esa otra, entonces desliza con calma, después van a ver más detalles. Y los 8 bloques siguientes, que son esos de ahí, y los 8 bloques siguientes volcarían por razones análogas. Estos los bloques situados por encima. También se observará que, en este caso el talud. Mañana, después de que hayan pensado un poquito más en esto, vamos a seguir charlando, solo hablamos de la referencia de esto. Y después dice, esto y es inestable, cámbiele los valores de phi. Yo les pongo en su tarea más. Y después uno va probando y termina con 38.4 y con 38.4 termina diciendo lo siguiente. En la tabla 10.2 se calcula el coeficiente de fricción menor posible que hace estables todos los bloques, lo cual se manifiesta en que la fuerza que es necesaria aplicar en la cara inferior del primer bloque, P sub 0, para estabilizarlo a él y por tanto a todo el talud es nula. Probando diversos valores, se comprueba que dicho coeficiente de fricción es el correspondiente a un ángulo de 38.4, así se obtiene el coeficiente de seguridad entre mu de 31 y el mu de 38, la tangente de ambos 0,76. Hay que analizar un poquito más eso, sí, pero hay que agarrar su hoja Excel
y poner las ecuaciones de las que hemos hablado y tratar de llegar a esto mismo y luego entender eso. Eso es su ejemplo 5.10. Y entre medio, obligados entre este 31 y 38 a mostrarme el valor de 35. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo. ¿Les ha quedado claro en qué consiste este ejemplo 5.10? Muy bien. Y después uno dice, bueno, se necesita ir con calma, una hoja Excel, está muy bien, no se nota difícil. Algo que esté en su texto y que ya no he incluido aquí, es que por supuesto que uno podría decir, si pongo un anclaje, eso solo sería sumar a una fuerza P donde le haya puesto la fuerza T. Y en el texto está cómo hacerlo, pero ya decimos, me va a bastar entender esto. Sin anclaje. Pero el anclaje con las ecuaciones que aparecen no es difícil. Y de ahí el texto dice, y sabe que como en todo esto, además hay ciertos programas. Y estos programas me permiten hallar estos factores y movimientos y todo aquello. Entonces me los tengo que comprar o hacer o lo que corresponda. Existen. En el texto dice, este es uno bueno. Y personalmente yo he encontrado uno que dice del 2008, la revisión 1 que ha usado para este tipo de esta universidad, seguramente una tesis o no sé, algo, pero la han subido y les agradecemos. Es un hoja Excel y me dice, mire, puede hacer la división clara en esta situación, hay que dar los ángulos, ahí están las divisiones, y además puede uno introducir el nivel de agua, dice el sistema. Entonces de ahí viene la altura H, la altura del ángulo, esta, de este otro, y adicionalmente lo que corresponda, ¿no? O sea, hay que caracterizar con esos ángulos. Perfecto. Y luego dice las orientaciones. Creo que eso aquí está. Las orientaciones y luego las características de esta masa y cualquier fuerza externa, pero el criterio es el mismo y dice en esta hoja Excel, este es las condiciones de entrada iniciales. Está en inglés, pero uno no se preocupa. Y después dice, mire, eso representa en realidad a que usted tiene esta altura H, tiene este ángulo aquí del talud, tiene este ángulo de la parte superior y por supuesto de sus discontinuidades, tiene una en este sentido y tiene otra en este sentido, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y tiene además espesores y no se olvide que esos espesores, no, espaciamientos entre las discontinuidades pueden ser variables, algunos son más grandes, otras más pequeñas, y eso es muy claro, al hacer el trabajo de campo uno tiene eso. Entonces este programa dice, ¿sabe qué? Puede poner todos esos espaciamientos, esos ángulos y los pesos unitarios, sabiendo que hay una variación, y dices, esa variación puede ser sin variación fijo, puede ser una variación normal, log normal o exponencial. Depende de lo que uno haya visto en su macizo y le permite introducir desviaciones estándar. Normalmente no es que uno tiene tantos datos, ¿no? Eso que quede muy claro. Pero ahí tiene la posibilidad de introducir esas variaciones. Entonces es muy razonable y puede introducir de forma estadística. Y lo mismo con relación a phi y con el gamma. ¿Qué variaciones podrían haber? Y las fuerzas externas, coeficiente de sismicidad, presión de poros, puede haber adicionalmente
la idea de un anclaje que se ponga de cierta manera. Y después dice, como aquí hay estadística, hay un método famoso que nosotros nunca hemos visto, pero aprovecho de mencionar que uno puede introducir la estadística y dice, corra 1000 veces con ese método que va a considerar estos aspectos de variación estándar. No nos preocupamos, terminan siendo unas ecuaciones más larguitas, pero me dice va a ir hacia arriba y hacia abajo en las combinaciones posibles de que uno esté hacia abajo, el otro hacia arriba y todo aquello. Introduzca estos valores que son adecuados con relación a las características y asunto solucionado, ha podido hallar el factor de seguridad con un ejemplo, con un programa de este que en un momento igual lo subo. Bien, mañana, después de que resuelvan este problema, me van a contar cómo les he ido con los valores, van a hacer preguntas y vamos a ver cómo podemos meter a este programa y así estamos listos con el volteo de bloques. Bien, entonces ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, estamos tranquilos. Entonces nos vemos mañana. Tengan muy buen día.